La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia. Difusión ecológica, educación en valores medioambientales, la protección de nuestra flora y fauna y el amor a nuestro planeta. Juntos cambiamos el mundo. Hoy les traemos el tema ¿cómo se comunican los animales? Es un hecho evidenciable que en lo que respecta a especies vivientes en este planeta, los seres humanos han desarrollado a través de su cuerpo físico el órgano llamado cuerdas vocales, con el cual nosotros podemos producir lo que llamamos voz. En consecuencia, estamos diciendo que podemos hablar, que entre unos y otros seres humanos podemos comunicarnos ideas, conceptos, instrucciones, lo que sea. Y podemos con esta habilidad pues mover hasta masas de personas, o sea, seres humanos de la misma especie obviamente, con los cuales estamos interactuando. Y hacemos que todo el mundo haga cosas o entienda cosas a través de lo que se llama la comunicación. Pero, ¿qué es la comunicación? Por una definición simple le puedo manifestar que es un proceso mediante el cual se transmite y se reciben datos, ideas, opiniones, actitudes para lograr comprensión y acción en lo que respecta a otro ser humano en el caso que nos estamos manifestando. O más bien, si lo queremos poner más abierto, de una especie a otra. Fíjense que en esta definición no se engloba o no se menciona que sea entre seres humanos. Hay definiciones que sí, lo manifiestan así. Pero me gusta más esta porque no se refiere a seres humanos, sino simplemente el proceso de transmisión de datos, opiniones y demás de un lado hacia otro. Si nosotros vemos esta definición, podemos preguntarnos, pero si es así, que eso es lo que se llama comunicación, ese proceso para transmitir y recibir datos, ¿cómo es que mi perrito no me entiende? ¿O cómo es que yo no entiendo a mi perrito? ¿Qué tal sería si nosotros en la calle escuchásemos un grupo de perros ladrando y este estuviese diciendo, ¿algún huesito por ahí? ¿Arrocito, fideos? ¡Tengo hambre! Pero no los entendemos. Salvo, obviamente, que alguno de nosotros sea el Dr. Dolittle, que ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero esto es asunto de película de ciencia ficción. ¿Qué es lo que está pasando? Si estamos hablando que la comunicación implica a dos seres vivos, ¿por qué no entendemos lo que está sucediendo en lo que es esa esencia animal que intenta comunicarse? Porque aparentemente es lo que intenta hacer. Para que lo podamos entender, tenemos que ver lo que son los elementos que están implícitos dentro de lo que se llama comunicación. El primero, obviamente, es que hay un emisor. Alguna especie, alguien que quiere transmitir lo que llamamos un mensaje. Y este mensaje tiene que llegar fielmente, en la medida de lo posible, a lo que sería el receptor. O sea, alguien que transmite el mensaje y alguien que lo recibe. Y ya con eso se da el proceso de comunicación. Hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta. El uno es qué canal se está empleando para que ese mensaje sea transmitido al receptor. El canal generalmente es algo físico, que puede ser, por ejemplo, a través del sonido, como lo que es el habla, o a través de un elemento físico, como lo sería un papel, una escritura, por ejemplo. Pero el elemento vital en esta cápsula que estamos tratando de dar este conocimiento, el elemento vital es el código. Reitero que me voy a enfocar a lo que es esta cápsula ecológica de cómo se comunican los animales. No me voy a enfocar únicamente a seres humanos. Por lo cual puedo decir que el elemento fundamental, el grave problema que tiene la comunicación es el código, que obviamente se define como el conjunto de reglas y signos que comparten el emisor y el receptor. Comparten. Palabra clave, comparten. Si nos hablásemos acá en función de seres humanos y yo transmito un mensaje, uso el canal, supongamos, escrito, y pongo ahí, mi mamá me mima, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo pongo eso en español, el código que estoy empleando para el mensaje está en un idioma llamado español. Ese es el código. Pero una persona que haya nacido en China y nunca haya conocido otros idiomas, no va a entender el mensaje.
pero ¿cómo es posible si estamos hablando de seres de la misma especie? Sí, pero el código es ininteligible, o sea, no se comprende. Entonces aquí estamos viendo que la situación seria de por qué no se da la comunicación viene dada justamente por el código que estamos empleando. Reitero que me estoy basando en esta cápsula porque obviamente hay otros elementos en la comunicación entre seres humanos que impiden la recepción adecuada, es cierto. Pero basándome yo en lo que me interesa que ustedes reconozcan de lo que es la comunicación con los animales, tenemos que basarnos en el código. Ahora bien, si esto es así, y aquí está el grave problema, podemos decir que un grupo de abejas se está comunicando entre ellas. Ya los científicos han demostrado hasta la saciedad que cuando una abeja ha descubierto, por ejemplo, un floral y ha visto que ahí hay una buena cantidad de néctar, va al panal. Y en el panal las demás las reciben y ven los movimientos que esta abejita hace alrededor de ellas o entre ellas. Si, por ejemplo, hace un ciclo que es pequeño, dice que hay una floración que está muy cercana. Si el ciclo se expande, quiere decir que la floración está distante. O, por ejemplo, que hagan este movimiento en forma de un 8 o del infinito. Está diciendo que la floración está más distante. Y de acuerdo a esos movimientos que hace esa abejita, que fue la que descubrió ese floral, las abejas que están viendo su movimiento se entienden la distancia a la que se encuentra, la dirección en función del sol, la cantidad que existe, y etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, sin lugar a dudas, que esta abeja se ha comunicado. ¿Por qué? Porque empleó el código que la especie maneja. Entonces estamos ya luciendo con esto que estamos aquí hablando, de que sí existe comunicación en el reino animal. Que el ser humano diga que no hay comunicación porque son seres irracionales es totalmente falso. Ya lo hemos estado demostrando a través de la ciencia de hace ya muchas décadas. Aquí está el ejemplo más palpable, que de hecho un ser humano, sabiendo el código de las abejas, puede saber cuando vea una abeja, eso lo han hecho ya varios apicultores, puede saber lo que la abejita está diciéndole a los demás, porque como humanos que somos reconocemos el código y entendemos lo que la abeja transmite. Exactamente igual a que yo haya estudiado inglés, yo hablo español natal, y si yo estudié inglés y voy a Estados Unidos, por ejemplo, y escucho a la gente allá hablar, yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque manejo el código. Justamente eso sucede con todos los animales. Manejan un código entre ellos, entre especies obviamente, que ellos entienden. Que nosotros no lo entendamos, como ya manifesté, asuntos nuestros. Pero las especies manejan su propio código de comunicación. Aquí le pongo uno que lamento no tener el video, donde puedo evidenciarlo gráficamente, porque lo vi en uno de esos documentales de Nat Geo o Discovery Channel, no me acuerdo, hace ya algunos años. Aquí está una manada de ñus, más de 1 millón de individuos, allá en el Serengeti, en África. Toca la época de la migración, la gran migración de los ñus, reconocida mundialmente. Pero ¿cómo todos estos animales van hacia el mismo punto? Muy fácil. Para hacer esa travesía, hay una reunión que hacen los individuos más antiguos dentro de la manada. Todos se ponen, se sientan uno al lado de otro y empiezan a mugir. Pero en una, es lo que quisiera mostrar en el video, pero lamentablemente no lo tuve a tiempo. En una se paran 2 de ellos y se ponen, por ejemplo, hacia el norte. Luego, un grupo de ellos, hagamos de cuenta 4, se ponen de pie y ese grupito apunta hacia el sur. Y hay otro grupito que cada rato se pone, y son unos 8, y se ponen, por ejemplo, hacia el este. ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahí? Están eligiendo por mayoría de votos hacia dónde se va a hacer la migración. ¿Qué ruta van a tomar? La ruta que está hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. La ruta para luego poder atravesar, por ejemplo, lo que es Río Mara y llegar a la zona de pasto donde les interesa. Pero fíjense cómo ellos están comunicando, utilizando su cuerpo, para que los demás vean lo que dice la mayoría. Y así entonces se hace esa migración. ¿Ven? Estamos hablando de comunicación. Cada vez que escuchamos animales que están haciendo sonidos, porque uno dice, le pone un nombre obviamente a estos sonidos, de alguna forma ese animal está emitiendo un mensaje que los que son sus congéneres están estudiando, están entendiendo. Aquí les quiero pasar este aspecto sonoro, porque no quiero pasar esta cápsula sin mostrarle cómo se llama algunos sonidos de animales o de especies
para que no digamos que simplemente está mugiendo, por ejemplo. No, no, son nombres diferentes que le hemos puesto a los seres humanos para identificar el sonido que hacen los animales. Para el caso del ser humano, como especie, una especie más en el planeta, nosotros hablamos. Un ser humano habla, pero por ejemplo, un becerro berrea. Y el sonido que produce es algo parecido a esto. Por ejemplo, un caballo, uno de los sonidos que emite, porque son varios, pero el más conocido es que relincha y suena así. Un búho o una lechuza tiene un sonido que se llama ulular o un búho ulula y suena más o menos de la siguiente manera. Una paloma, cuando uno la escucha, que muchos ya conocen el sonidito que hace, está trizando. La paloma triza y suena más o menos así. Un chivo o una cabra, cuando emite su sonido, está balando. O sea, la cabra bala y suena así. Un elefante, que también es un sonido muy conocido hasta por los niños, a ese sonido se le llama barrita. Un elefante está barritando y suena más o menos así. Un canario, cuando uno le escucha que canta, está grojeando y suena más o menos así. Y un cuervo, que a veces uno le escucha, que son un poco molestos, está graznando. De hecho, hay muchas aves que también se le conoce el sonido que grazna. En este caso, el cuervo suena de la siguiente manera. Cualquiera que sea el sonido que escuchemos de las diferentes especies animales, créanme, de una u otra forma hay un mensaje allí. Hay una comunicación de algún mensaje, de algo que está ese animalito comunicando. Pero la mejor comunicación que existe en la Tierra a través de especies diferentes es la que se transmite de ser a ser, la que se transmite a través del sentimiento de amor. Eso lo entiende cualquier especie de este planeta, que reconocemos el buen trato o el maltrato, que también es una comunicación que se da a través de los sentimientos, ya sea positivos y negativos. Y cuando el ser humano quiere comunicarse con su mascota, por ejemplo, la mejor forma de hacerlo es a través del amor, a través de expresar el sentimiento, de caricias, y el animalito entiende perfectamente bien y devuelve el mensaje en función de lo que él comprende y lo que tiene que dar. Cuando nosotros vemos esto, aprendemos a valorar un poco más lo que existe en nuestro mundo, lo que es la comunicación entre especies. Y ojalá que veamos este último aspecto de lo que es la comunicación de ser a ser, para que nosotros aprendamos a valorar lo que son las especies vivientes, aprendamos a comunicarnos con ellas a través del amor. Y todo esto lo hacemos obviamente en beneficio de nuestro amado y querido planeta Tierra.